Deseo que ustedes, así como los suyos, gocen de buena salud y también quiero pensar que están manteniendo las prácticas y los protocolos recomendados para evitar o reducir las posibilidades de contagio durante esta temible y terrible pandemia que nos azota. Hoy hablaremos de interculturalidad y derechos humanos y examinaremos asimismo qué son sus respectivos enfoques y su interacción con el enfoque de género y su aplicación transversal. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a revisar algunos conceptos que nos ayudarán a precisar mejor cómo se da esta interacción. Para entender el tema de interculturalidad, veamos qué es cultura, que veamos el concepto de cultura. La cultura puede definirse como el conjunto de rasgos espirituales y materiales, así como afectivos e intelectuales, que le dan identidad a una sociedad o a un grupo social. La cultura es producto de la actividad humana y engloba las formas de vida, los sistemas de valores, las creencias, las tradiciones, las manifestaciones artísticas. La cultura entendida es un elemento fundamental en la conformación de los seres humanos. A través de la cultura, las personas se adaptan a su entorno y garantizan la supervivencia. La cultura también puede entenderse como la cosmovisión de un grupo social frente a la realidad concreta que vive. La cultura, nos dice la UNESCO, hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. La cultura existe, pues, en un contexto de diversidad. Es decir, existen diferentes culturas. Así, la presencia de diversas culturas en un mismo espacio físico, geográfico o social que abarca diferencias religiosas, lingüísticas, raciales, étnicas, es representativo de la multiculturalidad. La multiculturalidad describe una sociedad en la que coexisten diferentes culturas, pero no toma en cuenta la interacción entre ellas. La multiculturalidad es una característica social verificable y concreta. Sin embargo, las culturas son dinámicas y se van transformando a través de la interacción con otras culturas. Es precisamente esta interacción continua lo que permite el desarrollo de la interculturalidad. Es importante reconocer que la interculturalidad podrá desarrollarse cuando la interacción cultural se lleva a cabo en determinadas condiciones y con determinadas características. Podríamos decir que existe una condición sine qua non, y esta es que todas las fases de la interrelación y la comunicación se lleven a cabo en condiciones de igualdad, donde no predomine un grupo social representativo de determinada cultura sobre los demás. Veamos, pues, lo que es la interculturalidad. Esta se expresa en la interacción entre culturas. Cuando esta interacción se realiza a través de relaciones de intercambio y comunicación en equidad entre grupos sociales representativos de diferentes identidades y se sustenta en el reconocimiento mutuo, la convivencia social
el consenso desde las diferencias, el intercambio de saberes y experiencias. Así, la interculturalidad denota una relación dinámica entre la diversidad de culturas y permite la construcción de una ciudadanía común, conformada por sujetos diferentes, es decir, coexisten, interactúan y conviven en un mismo espacio personas que representan diferentes culturas, pero que comparten la pertenencia a una misma condición social, la ciudadanía. Quiero subrayar que para que pueda construirse y reconocerse la interculturalidad, la interacción debe darse en condiciones de equidad. La interculturalidad no es posible si existe una cultura que busca dominar y o sojuzgar a las demás culturas existentes. También es necesario considerar que la interculturalidad fluye siempre y cuando haya comunicación afectiva, diálogo y debate, aprendizaje mutuo, cooperación y convivencia y confianza. La interculturalidad se construye a partir del reconocimiento, la aceptación y la conciencia plena de las diferencias. Los conflictos se resuelven con soluciones conscientemente aceptadas por cada parte. Así, de esta manera, podemos concluir que la multiculturalidad reconoce la diversidad y la coexistencia entre culturas, mientras que la interculturalidad se basa en la interacción y el diálogo entre estas. La multiculturalidad es una condición para que pueda desarrollarse la interculturalidad, pero esta trasciende la simple coexistencia y propicia el desarrollo de relaciones equitativas entre culturas, así como el aprendizaje mutuo entre diferentes grupos culturales. La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Cito a UNESCO. Sin duda, la interculturalidad, por su misma esencia, representa un proceso complejo que nunca se desenvuelve en condiciones lineales. Existen discrepancias, conflictos, confrontaciones, contradicciones, etcétera. Y se busca que estas situaciones se resuelvan mediante el diálogo intercultural a partir de un intercambio igualitario. Pero veamos brevemente qué es el diálogo intercultural. Se trata de un diálogo que se lleva a cabo en unas condiciones de pluralidad y reconocimiento y respeto de las diferencias. Y se lleva a cabo con la finalidad de arribar a un consenso inicial para acuerdos sobre asuntos que incumben a todas las partes, a todas las personas, y en los que prevalezca el respeto y nadie pase por encima de la dignidad de otra persona. Claro, es una definición bastante resumida de lo que es diálogo cultural, pero pues nos llevaría esto a otro tema posteriormente en otro curso. Tal vez podamos abundar sobre este. Ustedes probablemente verán en la siguiente sesión, en la tercera sesión de este curso, que el diálogo intercultural es un elemento primordial para facilitar, entre otras cosas, la cohesión social.
No olviden esto. Por otra parte, la interculturalidad permite hacer frente al racismo y la discriminación. Ya ha sido así un elemento esencial para el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Resumiendo, podríamos afirmar que la interculturalidad supone reconocer y respetar los valores compartidos que dan cohesión a los grupos sociales y que marcan su identidad colectiva e incorporan plenamente al Estado-nación la diversidad cultural que caracteriza a la población originaria de nuestro territorio. Construir y reconocer la interculturalidad significa comenzar a subsanar la grave ausencia de nuestra población indígena y afrodescendiente en los principios que dieron lugar a la conformación de nuestro Estado-nación. Aquí me detengo un momento para explicar a qué me refiero cuando señalo que las poblaciones indígenas y afrodescendientes estuvieron ausentes en la conformación de nuestro Estado-nación. Es evidente que la profunda acción transformadora que representó la brega por la independencia del dominio colonizador de España se desenvolvió con la participación activa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y sin embargo, en el contenido del acta constitutiva de la nación, representada por nuestra primera constitución, la Constitución de 1824, no se reflejó el reconocimiento a la especificidad de los pueblos originarios y se consideró a la naciente nación mexicana como integrada por una población homogénea. Tan es así que pocas veces se menciona que José María Morelos y Vicente Guerrero, protagonistas esenciales de la acción independentista, tenían ascendencia africana. Esta ausencia apenas empieza a subsanarse y no por completo. Todavía hay camino por recorrer. Empieza a subsanarse a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado. Bueno, yo con estas reflexiones quiero entrar de lleno al tema de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los colectivos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales de la dignidad humana. Los derechos humanos constituyen una cultura común construida con las aportaciones de la experiencia histórica de todos los pueblos del mundo. Son universales. Los derechos humanos trascienden y unifican todas las diferencias culturales, sociales e históricas de los pueblos. Los derechos humanos representan la lucha de las mujeres y de los hombres contra la opresión y la barbarie. También los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, colectivos, todos tienen el mismo estatus como derechos y no pueden ser jerarquizados. No hay un derecho superior a otro. Todos tienen el mismo estatus. Los derechos humanos son interdependientes e interrelacionados, lo que significa que el ejercicio de un derecho depende del ejercicio del resto de los derechos en su totalidad. El derecho a la salud como un derecho social está en estricta interdependencia
con el derecho a la alimentación como otro derecho social. Hay esa interdependencia. En México, los derechos humanos están reconocidos en la Constitución, fundamentalmente, aunque no solo, pero fundamentalmente en los artículos 1 y 2. A propósito, quiero recordar o señalar, por si no lo conocían, que estos artículos fueron reformados en el 2011 y esto permitió incorporar conceptos muy relacionados con la temática que hoy estamos viendo. Entonces decíamos que los derechos humanos están reconocidos en la Constitución y a través de los tratados internacionales de los que México es parte, o sea, de los tratados internacionales, convenios, en los que México ha suscrito. Y así como también en un amplio conjunto de leyes secundarias que regulan las acciones del poder público frente a los individuos y a los grupos sociales y a la comunidad. Las leyes sí están jerarquizadas. La Constitución es la ley suprema. De ella se desprenden leyes secundarias y de estas a su vez se desprende otra serie de normas como códigos, reglamentos, etcétera. Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, vamos a ver qué es el enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, estamos concibiendo una herramienta que nos permite identificar las desigualdades que se presentan en el transcurrir del desarrollo, al tiempo que nos permite corregir prácticas discriminatorias y relaciones de poder que propicien la inequidad. Por ello, este enfoque, el de derechos humanos, toma en cuenta, en primer lugar, a los grupos sociales que son objeto de marginación, discriminación y exclusión. De esta manera podemos entender cómo los enfoques de género y de interculturalidad son en esencia parte de un enfoque de derechos humanos que toma en cuenta la especificidad del caso. El enfoque basado en derechos humanos se centra en los grupos de población, decía yo, ¿verdad? Que el enfoque basado en derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género y de derechos colectivos de los pueblos, así como de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder. Esto para garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población. Esto es muy importante entenderlo, porque nos da la pauta para las características de las políticas públicas que aplicamos cuando hacemos una intervención en una comunidad. Una intervención, desde luego, orientada pues al desarrollo y a otorgar mejores condiciones de vida, mayor calidad de vida a los habitantes de esta comunidad. Al mismo tiempo, si analizamos lo que es este enfoque de derechos humanos, podemos comprender cómo actúa a la manera de articulador de los enfoques de género e interculturalidad, y así facilita la transversalidad de estos.
El enfoque de interculturalidad presupone el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Tomen nota que estoy hablando de México. Estos conceptos, desde luego, se pueden aplicar a otras realidades. Yo ahorita estoy enfocada en lo que es nuestra realidad. Decía yo que el enfoque de interculturalidad presupone el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos, y así obliga a considerar el enfoque de derechos humanos. Y no podemos concebir el enfoque de interculturalidad sino como una expresión del enfoque de derechos humanos. A su vez, no podemos considerar la puesta en práctica de estos enfoques sin tomar en cuenta el reconocimiento de la categoría de género. ¿Por qué? Pues la respuesta es bastante simple. El 50% o más de la población está integrado por mujeres. Los tres enfoques aterrizan en un proceso de interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta para abordar simultáneamente múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que las condiciones y características de grupos sociales con diferentes identidades tienen un impacto sobre los derechos y las oportunidades e influyen sobre el acceso que estos grupos pueden tener a derechos y oportunidades. Es decir, si nosotros aplicamos un enfoque de derechos humanos que contempla la interculturalidad y la perspectiva de género, pues estamos creando condiciones para que las mujeres indígenas o afromexicanas tengan mejores oportunidades o tengan acceso a derechos y mejores oportunidades para el desarrollo, para su desarrollo, independientemente de que estos derechos están ya contemplados y garantizados por la legislación, pero se requiere impulsar prácticas que consideren la importancia de enfocar las acciones a las necesidades de la población de mujeres afro-mexicanas y o indígenas. La aplicación de políticas públicas con un criterio de interseccionalidad es pues una responsabilidad ineludible de las acciones de gobierno, a la vez que representa también una herramienta para las personas cuya actividad es la defensa de la igualdad. Diría yo también la defensa de la justicia. Pues así llegamos a entender cómo hay interseccionalidad entre los tres enfoques. Ustedes en la sesión pasada conocieron lo que es el enfoque y la perspectiva de género. Yo estoy partiendo, no estoy abundando en eso porque estoy partiendo de que el tema de la sesión anterior era precisamente, o fue precisamente ese. Analizaron la importancia y la aplicación de estos en las acciones de gobierno. El concepto de multiculturalidad reconoce la tolerancia a la diversidad y la coexistencia entre culturas, mientras que la
interculturalidad se basa en la interacción y el diálogo entre estas en un contexto de igualdad. Si nosotros tomamos en cuenta estas diferencias y a la vez esta interacción, podremos entender cómo la interculturalidad supone reconocer y respetar los valores compartidos que dan cohesión, decíamos, a los grupos sociales y que marcan su identidad colectiva, así como incorporar plenamente al Estado-nación la diversidad cultural que caracteriza a la población originaria de nuestro territorio y a la población afromexicana. A su vez, la multiculturalidad, si la entendemos como una condición para que pueda desarrollarse la interculturalidad, pero esta trasciende simplemente en la coexistencia y posiblemente propicia el desarrollo de relaciones, pero no la interacción, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que tomar en cuenta que los derechos humanos son interdependientes, decíamos, interrelacionados, y que el derecho depende del ejercicio del resto de los derechos. O sea, no podemos pensar que pueda existir, se puedan realizar los derechos, se puedan proteger, hacer vigentes los derechos de los pueblos indígenas y de la población afromexicana, y de las mujeres de estas poblaciones, si no estamos concibiendo que existen un conjunto de derechos humanos que atañen a esta población. Me parece que aquí podríamos concluir de alguna manera que después de analizar cuál es la responsabilidad o la necesidad, más bien tenemos que profundizar en el análisis de la responsabilidad y la deuda que tenemos frente a nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Evidentemente no estoy planteando que eso lo hagamos hoy aquí. Es una tarea que tenemos que hacer, la tenemos todos y todas. Se trata de hacer vigente el precepto, que también es una convicción, de que la pluriculturalidad de la nación está sustentada en sus pueblos indígenas y en su pueblo afromexicano. Así, esto se reconoce en el artículo 2 de nuestra Constitución Política. Hace un momento les puse en la pantalla el artículo 1 en donde se destaca con claridad que los tratados internacionales tienen el de ley suprema, ¿no? Estamos obligados, existe la obligación de acatar estos estos preceptos. Ahora, en el artículo 2 de la Constitución, nosotros podemos entender que la pluriculturalidad de la nación, y entendamos pluriculturalidad como multiculturalidad, es lo mismo, no hay mucha diferencia en los dos conceptos. Yo aquí diría la multiculturalidad de la nación está sustentada en sus pueblos indígenas y en su pueblo afromexicano.
El artículo segundo de la Constitución nos lo deja muy claro. Nos dice que México es una nación pluricultural sustentada originalmente por sus pueblos, en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Otra cuestión muy importante que nos dice el artículo segundo de la Constitución es que la conciencia de su identidad indígena debe determinarse fundamentalmente por quienes esa conciencia de la identidad es el criterio que determina si se es o no se es parte de la población indígena. Dicho de otra manera, son las propias personas, los propios individuos que determinan si pertenecen o no a un pueblo originario. Durante mucho tiempo se aplicó el criterio de la lingüística, el criterio de la lengua. Entonces, solo se consideraba población indígena a quienes hablaban una lengua. Y yo agrego o un idioma, porque no solo hay lenguas indígenas, hay idiomas también indígenas. Y si alguien no hablaba un idioma o una lengua indígena, no se le podía considerar indígena. Ahora ese criterio ya cambió. El artículo, no voy a leer todo el artículo porque es muy largo, pero ustedes lo pueden revisar. El artículo segundo de la Constitución deja muy claro que lo que determina la pertenencia o no a un pueblo originario, a un pueblo indígena, es la conciencia propia de la persona, ¿no? De su propia identidad. Y es a esas personas a quienes están dirigidas todas las disposiciones jurídicas sobre pueblos indígenas. Otro aspecto importante que nos deja claro este artículo de la Constitución es que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, pero que asegure la unidad nacional. O sea, el reconocer la autonomía de los pueblos indígenas no pone en riesgo el concepto de unidad nacional, para nada. Lamentablemente, pues no nos da una sesión como esta la posibilidad de abundar en eso, pero ustedes tienen la posibilidad de hacer una revisión de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y encontrarán perfectamente cuáles son, cómo se entiende este concepto de autodeterminación, de autonomía. Y finalmente, en una de las reformas también del 2011, se agrega el apartado C al artículo segundo, en donde se reconoce que todos los derechos establecidos para los pueblos indígenas, y, eh, cualquiera que sea su autodenominación o su composición pluricultural o la composición pluricultural de la nación, son aplicables también a las poblaciones de origen afro-mexicano, ¿no? Esto es muy importante porque si bien empezamos con una deuda muy grande con nuestros pueblos indígenas, tardamos mucho más en reconocer nuestro
la ausencia, pues, al reconocimiento de las poblaciones eh, de, de ascendencia africana, ¿no? Esto es mucho más reciente. Bueno, pues creo que el tiempo ya se nos está acabando. Yo quiero parar aquí, hacerles la recomendación de que busquen, inclusive hay unos ejercicios ahorita que vamos a tratar de hacer, para sensibilizar en relación a los instrumentos internacionales que tutelan estos derechos. En ese sentido, pues yo les quiero proponer los siguientes ejercicios. Tenemos justo el tiempo para ello. Son 2 ejercicios. El primero, bueno, como condición para la realización de los ejercicios, yo propongo agruparse, que ustedes se agrupen de 3 en 3, formando triángulos y procurando guardar una distancia mínima de 1 metro para cumplir con el protocolo sanitario. De esta manera, creo que serían 7 subgrupos que se formarían, subgrupos o equipos, ¿no? De 3 personas cada uno. Y entonces, cada grupo, cada subgrupo tiene la tarea de describir un caso real o hipotético en donde se considera viable la aplicación de enfoque intercultural y de género. Describirlo con detalles, ¿no? Para ello, contaremos en total con 40 minutos y se sugiere la siguiente distribución de tiempo. 15 minutos para comentar y escoger el caso y 3 minutos por subgrupo para exponer el caso. Se consideran 7 subgrupos de 3 personas, lo que nos daría un total de 35 a 40 minutos, si estamos bien organizados, ¿no? El segundo ejercicio que yo les propongo es el de a título individual. Me imagino que muchos de ustedes cuentan con su tableta o su iPad o su computadora, su lap, y estoy segura que todos y todas cuentan con un celular. Entonces, lo que yo les propongo es que investiguen en Internet y señalen 3 instrumentos internacionales de derechos humanos que tutelan y protegen los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos. 3. Son muchos más de 3, pero yo les estoy proponiendo 3. Esto es a título individual, cada quien. Para la realización de este ejercicio, contaremos en total con 15 minutos. Les damos 10 minutos para investigar y a continuación se sortearán al azar 3 personas para que pongan los resultados de su investigación, lo que nos daría un máximo de 6 minutos. Estarán los compañeros presentes para auxiliarles en alguna duda o pregunta que tengan. Pues yo con ello me despido. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Mi objetivo es hacerlos reflexionar, ponerlos a pensar, inducirlos a investigar por su cuenta y sobre todo a sensibilizarlos en torno a la importancia que tienen los temas que hoy vimos
en la aplicación de las políticas públicas que están desarrollando ustedes. Buenas noches, buenas tardes.